Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, disculpen por el eco, en esta ocasión, como ya lo vieron en el título y como lo están viendo en este momento, vamos a hablar sobre lo que hablamos cada principio de mes o cada fin de mes, dependiendo del día que caiga. Lamentablemente me estoy tardando un poco en grabar y editar este video, entonces les platico, vamos a lo que vinieron de por qué abrieron el video, que vamos a cultivar en septiembre o las labores que podemos hacer en la huerta, tanto para huertos urbanos como para cultivos en suelo. Bueno, pues para empezar debemos de tener en cuenta que ya estamos en el mes de... se podría decir que ya es momento de trasplantar todo lo que preparamos para esta temporada. Bueno, como pueden saber y como ya saben los que han visto todos los videos pasados, se podría decir que el hemisferio norte y el hemisferio sur tienen al revés las estaciones, y esto es básicamente todo lo que depende que podamos sembrar a cielo abierto. ¿A qué me refiero? En el hemisferio norte tenemos, por ejemplo, las estaciones empezamos con el invierno, después va la primavera, después el verano, después el otoño y terminamos en invierno, mientras que es todo diferente para el hemisferio sur. Bueno, empezando por el hemisferio norte, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vamos entrando al otoño y como les dije en el video pasado, es momento de hacer los trasplantes. Si lo recuerdan del video pasado, hicimos semilleros de las plantas que podemos sembrar para esta temporada, que son básicamente las crucíferas y todas las plantas que requieren un fotoperiodo corto. ¿Qué significa? Que haya menos horas de luz. Aquí la estamos viendo, que son como el ajo, el apio, la acelga, la cebolla, el chícharo, la fresa. Todas estas plantas y todos estos cultivos son algunos son prácticamente todo el año, mientras que otros brillan en esta temporada, como son la coliflor, el brócoli y la col. También quiero agregar algunas más, como por ejemplo el kale y el bok choy, que son plantas que empecé a experimentar a principios de este año y a finales del anterior, pero que no les he mostrado demasiado, ¿verdad? Bueno, pues teniendo en cuenta eso, el ajo también es una de las plantas que más va a brillar en esta temporada. Bueno, pues es momento de trasplantarlas. ¿A qué me refiero? Como les dije, empezamos hace un mes con el semillero, las colocamos en macetas individuales para irse desarrollando, para irnos preparando a que ya que inicia la temporada, hacer el trasplante. Bueno, pues ya es momento de hacerlo, ya es momento de pasar las plantas a su lugar definitivo, ya sea suelo o a una maceta más grande. Y las crucíferas como la coliflor, el brócoli y la col, si bien se pueden sembrar en suelo directo, es recomendable hacer semillero, pero si tú te tardaste, puedes intentar hacerlos todavía. Recuerda que son plantas que soportan muy bien el otoño y el invierno, brillan por esto, porque su flor se desarrolla durante estas temporadas y lo que consumimos son las flores. Bueno, teniendo en cuenta eso, puedes todavía hacer semilleros o hacer una siembra directa de estos cultivos. Sin embargo, yo te recomendaría que sigas haciendo semilleros y que debes de tener muy en cuenta cómo es la temporada en donde te encuentras, porque obviamente si llega a helar para el invierno, pues es muy probable que ya no te alcance el tiempo, porque tarda de 3 hasta 4 meses en que podamos cosechar las inflorescencias, que como les digo es lo que vamos a consumir de este tipo de plantas. Aquí, como pueden notar, tengo creo que esta era una coliflor. Bueno, esta es una coliflor que voy a sembrar en una maceta. ¿Qué es lo que yo recomiendo para estas plantas? Creo que tengo un video sobre... No, lamentablemente todavía no tengo video sobre esta planta, pero yo te recomendaría por lo menos una maceta de 30 o de 20 litros. Y bueno, para el hemisferio sur es todo lo contrario. Vamos a empezar a hacer el mes de transición para la primavera. ¿Y qué vamos a cultivar? Bueno, pues básicamente todo lo contrario, pero algunas plantas siguen estando aquí, como son la cebolla, el apio, la acelga. Esas plantas brillan por estar durante todo el tiempo, ya que son plantas que no se consume directamente la flor o algo que tenga que ver con la flor. Entonces no va a influir tanto de la cantidad de horas de luz. Entonces las plantas que se desarrollan muy bien durante esta temporada son las plantas que generan más que nada el follaje y por supuesto las cucurbitáceas y las solanáceas. ¿Cuáles son las solanáceas? Pues el jitomate, la berenjena, algunos chiles, o ajís. Este tipo de plantas son las que se desarrollan muy bien durante esta temporada y que, dependiendo de qué tan frío sea en algunas partes o qué tanta cantidad de horas de luz haya durante el invierno, también dependerá de si podemos cultivarlas. Y ahora ya me estoy empezando a dar cuenta de que también va a depender mucho la altitud en la que se encuentren. Afortunadamente nos encontramos casi todos los que ven este tipo de videos en circunstancias muy similares. Más que nada lo que llega a cambiar es qué tanto frío hace y qué tanto llueve,
Pero bueno, eso ya son otras cuestiones que ya dependerá mucho del lugar en el que te encuentres. Y como te decía, las cucurbitáceas también son de las plantas que van a brillar mucho durante esta temporada. ¿Cuáles son? Sandía, melón, todos los tipos de calabacita. Y como puedes ver en este momento, esta que estás viendo aquí, este tipo de plantas se desarrollan y esta es su temporada. Es momento de hacer semilleros o es momento de trasplantar. Como les dije anteriormente en el video pasado, o sea el de agosto, que este tipo de plantas también tienen una semilla muy grande, entonces es muy probable que podamos sembrarlas directamente y no vamos a tener ningún problema con ello. Yo recomiendo casi siempre hacer semilleros para todo, más que nada por ahorrarme espacio. Ya saben que yo me encuentro en una huerta urbana con cultivos indoor incluso, porque trato de ahorrar espacio, trato de ahorrar un poco de tiempo, y son plantas que igual se desarrollan muy rápido y al sembrarlas pues estaremos desgastando esos días que van a estar una maceta ocupada con una semilla que apenas está empezando a germinar. Pero bueno, igual como te decía, es fácil el trasplante y lo recomendable fue haber hecho el semillero un par de semanas antes de que terminara agosto. Entonces, ¿estamos a tiempo todavía? Sí, no debemos de dejar que se nos pase septiembre, no. Es decir, en septiembre podemos todavía hacer semilleros hasta las primeras 2 semanas de septiembre. Posterior a eso no se recomienda. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que se le llaman las cucurbitáceas no se pueden sembrar se podría decir que no nos podemos adelantar demasiado ni nos podemos tardar mucho, porque pasa algo que empiezan a llegar las enfermedades que más provocan problemas para este tipo de plantas. Ya saben que son bien sensibles para lo que son cenicilla, para algunos tipos de pulgones, para incluso para mosquita blanca, entonces hay que tener cuidado con ello. Y para las solanáceas, que ya te dije que son berenjena, jitomate, algunos ajís, es igual la temporada perfecta para hacer el trasplante. Y como este es si tienen el jitomate indeterminado, que significa que crece y siempre da frutos mientras siga creciendo, y hay otro que es el determinado, que llega hasta cierto punto y ahí deja de crecer y solamente saca las flores que ya sacó y listo. Bueno, pues si podemos cultivarlo, si pudimos haber sembrado desde antes y ahorita estar haciendo el trasplante, es lo más recomendable. O sin embargo podríamos esperar todavía un par de semanas más a ver que no haya ningún problema en el exterior, es decir, que no haya mucho frío todavía, porque es probable que aún nos encontremos con bastante frío, que aún estemos con problemitas de que vaya a haber una helada, de que el sol tal vez no tiene todo el tiempo disponible que nosotros esperaríamos para los cultivos que son de fotoperiodo largo, es decir, que necesitan muchas horas de luz al día. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer ya el trasplante o podemos hacer un semillero. Afortunadamente para las solanáceas, que es el jitomate y la berenjena, podemos todavía hacer semilleros durante este mes. Como les digo, son plantas que van a ir generando frutos, entonces no vamos a tener que en 3 meses cortar la planta definitivamente, no. Es posible que nos vaya a dar frutos durante 4, 5 o hasta 6 meses, dependiendo del tiempo que queramos extenderla y de las capacidades que tengamos para protegerlas de problemas que tengan que ver más con el viento, con el frío, con las lluvias que pueden llegar a provocarles problemas. Y hay que tener muy en cuenta que en todo cambio de temporada puede llegar a afectar las plagas. Estas son importantes y tener que... Lo más recomendable es estar revisando las plantas, estar dándoles una revisadita para checar que no tengan algún problema, que no le esté saliendo algo raro, y detectar antes que nada para no tener problemas en un futuro y que vaya a contagiar otras plantas. Lo que yo recomiendo para eso es siempre estar aplicando algo preventivo, ya sea jabón de potasio, un poquito de... se llama sulfato de cloro para los... sulfato de cobre para las enfermedades, que es básicamente para los hongos, ese tipo de enfermedades que pueden afectar a las plantas. Y bueno, este tipo de preventivos no va a alterar mucho el desarrollo de nuestras plantas, es más, puede llegar a beneficiarlos porque le estamos aportando un poquito de nutrientes de forma foliar, y serían como que las recomendaciones generales. Ahorita en el hemisferio sur ya podemos sembrar lo que queramos, el jitomate, las lechugas estas brillan todo el tiempo, ya saben que esas las podemos sembrar durante todo el tiempo, y también podemos empezar a hacer semilleros de otro tipo de plantas. Recuerda que lo que es la zanahoria, la cebolla, la cebolla no, la zanahoria, el rabanito son plantas que debemos hacer siembra directa, no es recomendable hacer semillero, pero pues es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Y se podría decir que son como que las recomendaciones generales que les puedo dar para
para este mes que está empezando voy a tratar de hacer un par de videos más muy sencillos para la próxima par de semanas, pero pues de momento no les estoy dando el mejor contenido, lo lamento. De momento es lo que puedo hacer y espero muy pronto ya estarles mostrando cómo es el avance en la huerta, cómo van a ir cambiando algunas cosas, pero obviamente todo va a ser enfocado a las plantas. Les voy a mostrar un poquito más adelante. Vamos a tratar de conseguir ya un lugar definitivo para empezar a cultivar plantas en suelo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Y si es así, les encargo un like, al igual comenten aquí abajo todas las dudas que tengan. Y yo los veré la próxima semana o tal vez en 2 o 3 semanas en un nuevo video. Hasta luego.